Hoy quiero compartir una escritura. Y quiero que nos dirigamos al libro de Mateo en su capítulo 5. Mateo capítulo 5 comienza con una de las sesiones más conocidas dentro de las enseñanzas que trajo Jesús a los discípulos. Le llaman el Sermón del Monte. Y la parte que vamos a tocar es donde está la bienaventuranza. Y vemos en el versículo 6 lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Vamos a orar. Los que tienen hambre y sed de Dios, les invito para que oren conmigo al Señor. Padre, gracias te doy, oh Dios. Gracias, Padre, por esta tu palabra y por esta iglesia. Aleluya. Este pueblo, Dios, que ha demostrado que tiene hambre de ti, mi Padre, que te busca con deseo de encontrarte. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por Puerto Rico. Y gracias por los hombres y mujeres de Dios que a través de los años han marcado, Dios, generaciones y le han enseñado a buscar a Dios. A buscar a Dios hasta ser hallado. Gracias, Padre querido, por lo que el Espíritu Santo va a impartir en esta noche a nuestra vida. Bendice, oh Dios, a este pueblo. Abra el corazón de este pueblo, Dios. Despierta a los que duermen. Padre, toca las almas, las multitudes, los que están aquí y aquellos, Dios, que nos están viendo a través de las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Saludamos a nuestros hermanos de la República Dominicana que están conectados y a todas las naciones, pero especialmente los de la Dominicana. Y muy especial a la gente de San Juan de la Maguana que está conectado en este momento. Saludo y que Dios les bendiga. Dígale ahora al que está a su lado: yo tengo hambre de Dios. Pero algunos como que no lo dijeron muy en serio. ¿Sabe una cosa, pastora? A la gente a veces le da vergüenza que sepan que tiene hambre. Sí, hay gente que tiene como esa tendencia de ocultar su hambre y no quieren reflejar un instinto que es el primero y el más poderoso que tiene todos los seres humanos: el hambre. Eso es lo que siente un niño cuando está en el vientre de su madre, que le hace moverse, que la mamá no esté comiendo, no se esté alimentando, para que usted vea ese muchachito que se mueve porque tiene hambre. Y la mamá se va dando cuenta cuando el niño tiene hambre y sabe que debe de comer. Y ese instinto que a las embarazadas le viene de comer y de comer, y todos los que le rodean saben que no es ella, es que adentro hay una criatura que cuando le da hambre lo manifiesta. Porque el hambre se manifiesta, sí. El hambre no se puede ocultar. Y la gente cuando tiene hambre lo manifiesta. Cuando el niño llega a un punto que lo que le da la mamá adentro del vientre no le sacia lo suficiente, comienza el deseo de salir afuera. Sí, sale afuera porque necesita un alimento todavía un poquito más de lo que le están dando. Y eso le va impulsando y le va impulsando a salir. Y ese instinto es lo que lleva al hombre en todos sus movimientos. No haya nada que haya producido más movimiento en la tierra que el hambre de los pueblos. Cuando los pueblos tienen hambre se mueven. Cuando los pueblos tienen hambre hacen cosas extraordinarias. A mí me ha tocado vivir en los últimos 35 años de vida
en San Juan de la Maguana, la región sur de la República Dominicana, es la región con un más alto índice de pobreza. Donde hay pobreza, hay hambre. Y donde hay hambre, la gente se tiene que mover. Fíjate que precisamente del sur de la República Dominicana es donde hay más gentes que emigran. Porque desde que la gente está sintiendo hambre, dice: yo no me puedo quedar aquí con esta hambre. Yo tengo que salir a saciar el hambre que tengo. Y se mueven de diferentes lugares. Muchos vienen a Santo Domingo, la capital dominicana. Otros van al este, a Higüey, a Santiago, donde creen que pueden encontrar la satisfacción para saciar su hambre. Muchos vienen para acá, sí, a Puerto Rico, o para Estados Unidos, o para España, para Suiza. La gente cuando tiene hambre se mueve. Y Dios lo sabe. Dios sabe que el hambre es lo más poderoso para mover a la gente. Y Dios sabe que cuando la gente tiene hambre correctamente direccionada, está al punto de encontrarse con Él. Pero lamentablemente lo sabe Dios y lo sabe el otro también. El otro sabe que cuando la gente tiene hambre, hace cosas que quizás sin hambre no haría. Muchos de los lugares con alto índice de violencia es el resultado de que el hambre está atacando a mucha gente. Y eso crea violencia. Violencia que a veces comienza dentro de la casa y sale hacia la sociedad. Y se ve en las calles atracos, violaciones, saqueos. Cuando la gente tiene hambre, a veces ni siquiera las amenazas de las armas de la policía, de la guardia, lo detiene. ¿Por qué? Porque el hambre es lo más poderoso que tiene el ser humano para ser movido a hacer cosas. Y yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Y no me da vergüenza decir que yo tengo hambre. No me da vergüenza. Ahora, el hambre no solamente se manifiesta cuando queremos comer algo. Porque el hambre se transfiere, se conecta. Y cuando la gente transfiere el hambre a determinadas cosas, convierte su hambre en un poder catalizador de fuerza, de talento, de energía, de habilidades. Es por eso que de los pueblos que quizás más hambre se pasa, de repente aparecen los mayores artistas, los mayores investigadores, los mayores descubridores, los mayores guerreros, los mayores deportistas. Porque el hambre te puede llevar a cometer un atraco, pero también te puede llevar a disciplinarte, a ejercitarte, a esforzarte, a buscar una meta en la vida, un propósito. De manera que cuando tú tienes hambre, ni te avergüences por ello, ni la tape. Canaliza tu hambre de manera apropiada para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Vamos a ver lo que vamos a hacer con el hambre que tenemos. No es cuestión de que si tengo o no tengo hambre. Ese no es el problema. No hay por qué ni de qué avergonzarse por sentir hambre. Vamos a investigar cómo vamos a canalizar el hambre que nosotros tenemos. En la Biblia se habla de estas cosas. Si usted va al libro de Ruth, encontrará a una familia que fue direccionada por el hambre. Elimelec tenía una esposa y tenía 2 hijos.
Y cuando sintieron hambre, entendieron que debían de salir, como salen muchos, de un pueblo para otro. Y ellos canalizaron su hambre a emigrar a otro pueblo, a Moab. Pero resulta que el hecho de que tú te muevas de un pueblo a otro no quiere decir que estás en la dirección correcta. No todos los que se mueven de Dominicana a Puerto Rico están en la dirección correcta. No todos los que se mueven de Puerto Rico a Estados Unidos están en la dirección correcta. Ellos están respondiendo a un hambre. Pero vamos a ver, ¿qué te está diciendo Dios cuando tú tienes esa hambre? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Hay algunos que creen que es que corran de un lugar para el otro, que Dios lo que quiere es que se corran y se muevan para allá. Pero a lo mejor Dios te está dando hambre para que busque de su presencia. ¿Cuántos bendicen al nombre del Señor en esta noche? ¿Qué estás haciendo con tu hambre? Hay una estrecha relación entre la pobreza y el hambre. Y si usted observa en el versículo que leímos de la bienaventuranza, también el versículo 3 va en esta dirección. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los pobres son bienaventurados y los que tienen hambre también. Casi siempre el que es pobre tiene hambre. Ahora el problema es: ¿hambre de qué? ¿Hambre de qué es que tú tienes? Porque no es malo que tengas hambre, es qué tú estás haciendo con el hambre que tú tienes. Algunos maquinan con atracar, con violar, con romper el orden, con hacer revoluciones, con tumbar gobierno. Todo el que está pensando de esa manera casi siempre es alguien que es objeto de hambre. Pero ellos están pensando de una manera. No siempre lo que le viene a la gente que tiene hambre es correcto. Si bien es correcto que a usted le da hambre y usted no tiene que avergonzarse por su hambre, la pregunta que usted debe de hacerse es: ¿y ahora qué yo hago con esta hambre que tengo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A dónde que está la clave, hermano? ¿Dónde que está la clave? La clave está en para dónde tú direccionas tu hambre. Es la misma hambre, es la misma hambre. Pero una vez te llega, tú eres quien vas a decidir direccionar tu hambre. El instinto que le surge a aquel que quiere atracar a alguien, dizque porque tiene hambre, producido por un hambre, pero mal direccionada. Es ese mismo que te mueve cuando tienes mucha hambre a decir: no, yo voy para la iglesia a buscar a Dios. Dios tiene que darme una respuesta. Dios tiene que darme una respuesta. Es el hambre que mueve a las multitudes para protestar por un gobierno. Esa misma hambre, pero direccionada de manera correcta, debe de mover las multitudes que están aquí para proclamar el nombre del Señor. Hambre direccionada correctamente. Cuando nosotros estamos viendo, pastora, lo que está pasando en la sociedad de hoy. Me gustó eso que está diciendo Redimido. Hay artistas que están empleando su talento para proclamar una agenda maldita y perversa. Pues ¿por qué los artistas cristianos no se comprometen con la agenda de Dios?
Vamos a ver los que sienten compromiso con la agenda de Dios y dicen: vamos a invertir nuestros talentos. ¿Sabe los millones que están invirtiendo los multimillonarios del mundo? ¿Acaso habrá justificación para que la gente cristiana que administra millones lo guarden, mientras los millonarios que están respaldando la agenda de 2030 están metiendo millones y millones y millones en causas impías? No hay razón. ¿Por qué? Ellos quieren ver un mundo conforme al concepto errado que el enemigo les ha hecho concebir. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que se levantan y dicen: yo quiero ver que el reino de Dios venga a esta tierra, y estoy dispuesto a invertir todo mi esfuerzo, todo mis talentos, todo mi dinero, todos mis recursos para que la gloria de Dios descienda a esta tierra? Es cuestión de direccionar el hambre. Tú la tienes, sí, no te avergüences. Tú tienes hambre. Aquí todos tenemos hambre. Es más, el que no ha sentido hambre un día no sabe lo que es disfrutar de uno de los impulsos naturales más hermosos que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es el hambre que hace que el hombre que se cae se pare. Es el hambre que hace que un joven deportista que no tiene quien le apoye, que no tiene recursos, diga: yo voy a practicar porque yo tengo deseo de lograr esta meta, porque me interesa para ayudar a mi familia, para levantar mi familia. Mira lo que ha hecho Marileida y Paulino, una muchacha en extrema pobreza allá en República Dominicana, que tenía que practicar descalza, pero tenía un hambre. Y el hambre la canalizó, no diciendo: déjame vender mi cuerpo para prostituirme, ni déjame vender drogas. No, ella dijo: voy a practicar, voy a practicar. Y mientras más hambre tenía, más furia tenía. Y esa furia la transformaba en esfuerzo para practicar y practicar y practicar incansablemente. El hambre la llevó al éxito. ¿Quién puede justificar que su hambre es el motivo de su fracaso, cuando el hambre de otros ha sido la fuente de su éxito? ¿Quién puede justificar y decir: ay, yo soy un fracasado por el hambre que yo pasé? Déjame decirte, hay muchos testigos en esta tierra que te van a decir: mentiroso, mentirosa, porque con el hambre que yo pasé, que fue más que la que tú tuviste, mira lo que hice, mira lo que fui movido, mira lo que llegué. Porque el hambre es lo que mueve al deportista, pero también mueve al hombre de ciencia, al hombre de trabajo, que lo levanta a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para tirarse a la calle. Si no tuviera hambre, no se mueve. Pero el hambre provoca esfuerzo, provoca sacrificio, provoca determinación, y el hambre vence el miedo. ¿Usted ha visto un pueblo canalizando su hambre con ira? Pueden venir 100,000 policías y guardias con todo tipo de herramientas para detenerlo. Los gobiernos lo saben, el mundo lo sabe, que si el pueblo canalizó su hambre con una ira violenta, ni las bombas lo detienen. Todo el mundo lo sabe. Pero Dios quiere que en Puerto Rico, que en República Dominicana, y que en América Latina, y que en las naciones de la tierra se levante un ejército de hombres con hambre de Dios, que si lo amenazan y le dicen: si siguen predicando en contra del pecado, le vamos a meter preso. El hambre de Dios hace que no le hagamos caso a las amenazas. ¿Por qué tú crees que Pablo no se detuvo cuando lo amenazaron? Que Pedro no se detuvo. Ellos tenían hambre y sed del reino de Dios, de la justicia de Dios. Y el hambre de Dios te quita el miedo. Oh, aleluya. Hay un pueblo que tiene que aprender a direccionar su hambre. Porque tienes hambre, siempre tendrás hambre.
El hombre cuando deja de tener hambre se muere. Siempre habrá que tener hambre en esta tierra, pero el hambre direcciónala correctamente. Direcciona tu hambre hacia el propósito de Dios. Direcciona tu hambre hacia el plan de Dios. Direcciona tu hambre hacia el destino de Dios. Direcciona tu hambre. No permitas que tu hambre se transforme en violencia. No permitas que tu hambre te dé depresión. Hay gente que dice que hasta depresión le da por el hambre. Ay, es que el pobre está pasando hambre. ¿Quién te dijo? El hambre no da depresión. El hambre impulsa, pero si tú permites que el hambre bloquee tus sentidos y te paralice, tú no vas a hacer nada. Y vas a decir: es que tengo las rodillas flojas por el hambre que estoy pasando. Pero óyeme, lo que yo he podido ver, tantos boxeadores, yo he leído de boxeadores que han pasado hambre de verdad. Y yo solamente me he preguntado en mi mente: pero ¿cómo es que si los expertos en el boxeo entienden que para un buen boxeador tiene que haber buena alimentación, buena energía y buen descanso y buena disciplina, de repente aparece un pobre muchacho de las calles de Nueva York, del Bronx, de las calles de Harlem, en cualquier lugar, lleno de hambre, muerto de hambre? Muhammad Ali no era rico, era un hombre con hambre. Mike Tyson tampoco era rico, era un muchacho con hambre. ¿Cómo es que transformaron esa hambre en el éxito de su carrera? No hay nada que detenga el hambre direccionada correctamente. Yo no sé si es que el hambre se convierte en vitamina, pero hay corazones que son inspirados y alimentados mientras más hambre pasan en esta vida. Así que no le tengas miedo a tu hambre, ni te avergüences del hambre que tú hayas pasado en esta vida. Simplemente aprenda a direccionar como Dios quiere esa hambre que tú estás pasando. Y a la gente y a los pueblos que me escuchan, muchos de los cuales son de los pueblos que están en el índice de pobreza y que apenas, como ahora cualquiera tiene un celular, quizás por un celular pueden ver esta transmisión, pero están pasando hambre. No te avergüences. Llegó el día de que tú entiendas que el hambre tiene que traducirla para buscar la justicia de Dios y amar y desear que el reino de Dios venga a tu vida y que te levante donde quiera que tú estés. No importa donde tú te encuentres, levántate en el nombre de Jesús. Que nada detenga tu vida. Si tienes hambre, haz que tu hambre se transforme en tu arma más poderosa para buscar la presencia de Dios. Alguien puede alabar el nombre del Señor en esta noche. Wow. Hambre. Tengo hambre, pero hambre de Dios, hambre de su presencia. Por eso la relación de estos dos conceptos, bienaventurados los pobres y bienaventurados los que tienen hambre, los dos han encontrado la clave de una forma. No es gracioso ser pobre, pero si yo soy pobre en espíritu, canalizo mi pobreza y creo con ella una dependencia de Dios. Y óyeme, no importa que usted tenga el dinero que tenga, si tú aprendes el secreto de depender de Dios, la clave no es en cuánto dinero tengas tú en la mano, es de quién depende el dinero que tú tienes, de quién depende la empresa que tú has establecido, de quién depende la profesión que tienes, a quién tú le estás dando la gloria. El Espíritu de Dios a los que nos está llamando es a depender de Dios y a transformar esa hambre en el instrumento, la herramienta más poderosa que lleve la iglesia a producir cambios. Habrá alguien en este lugar que se esté cansando ya de lo que está pasando en la sociedad de Puerto Rico, en la sociedad de la República. Habrá alguien que se esté cansando. Sí, y vamos a emplear una palabra que la empleamos allá, que se esté hartando. Alguien que esté
harto ya de lo que se ve, de lo que se escucha, que diga, ya está bueno de esto, ya está bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos tanta gente pasiva. El problema de nosotros es que estamos saciados y nos sentimos bien, porque hay un problema cuando la gente se sacia, se tranquiliza y lo coge suave. Se necesita gente que no se sientan tan saciados, que sientan hambre de Dios, que sientan sed de Dios y que digan, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser transformado, esto no puede seguir así. Pero que tengan tanta hambre que no le teman cuando la amenacen, cuando la adviertan, si sigue hablando te vamos a meter preso. El que tiene hambre no le hace caso a eso, no le hace caso a eso, no le hace caso a eso. Dice, yo tengo hambre de Dios y tengo que ver cambio, tengo que ver cambio, tengo que ver la sociedad transformada, tengo que ver al mundo cambiado, tengo que ver que algo sucede. Anda, vamos, alguien que tenga hambre, que grite gloria a Dios. Alguien que tenga hambre en esta noche. Alguien que diga, me voy a levantar de madrugada. Solo los que tienen hambre se levantan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. El que está saciado, esa hora no la comprometen con nada. Es para ellos descansar. Están saciados, no hay que forzarse. Pero si tú tienes hambre, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar, te vas a levantar. Es el hambre lo que levanta a los hombres de éxito. ¡Ey, shakata! Es el hambre. Pero ¿qué hambre? ¿Qué hambre? Hambre. Diga conmigo, hambre de Dios. Hambre de Dios. Hambre de Dios, hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Esto tiene que cambiar. Tengo hambre de Dios. Mi nación tiene que ser transformada. Tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Y que no me vengan con una metralleta que me van a amenazar. El que tiene hambre no le para eso. Que lo amenacen, que lo adviertan, no importa lo que hagan.